Los éteres en general son, pues son un grupo funcional, obviamente estamos viendo grupos funcionales, que es un poquito diferente de todos los demás que vamos a ver. ¿Por qué? Bueno, porque se produce mediante dos formas de producirse. Uno es mediante la oxidación de un alcohol o mediante también pues es la sustitución de los de los hidrógenos del agua. Es decir, cuando hablamos de oxidación del alcohol, si recuerdan en el video pasado, decíamos que los alcoholes tienen un radical OH. O sea, por ejemplo, eh, tendríamos metanol. Entonces, lo que sucede con los éteres es que este hidrógeno se sustituye por otra cadena. Puede ser que quede, por ejemplo, CH3O y se una después a otro CH3. Y ahorita vamos a ver cómo se nombra, no será nomenclatura. También puede pasar, igual que en la sustitución del agua, si ya sabemos que la molécula del agua, pues tiene los dos hidrógenos. Lo que sucede es lo mismo, se sustituyen esos dos hidrógenos por cadenas, eh, ya sea cadenas alquilos normalitas de las cadenas abiertas o cadenas aromáticas. Pero de que siempre, o sea, el centro, la parte más importante del éter, es decir, su grupo funcional es este oxígeno con dos eh, ramificaciones. O sea, en los éteres, la cadena principal es este oxígeno, siempre. Y eso es algo muy importante, muy característico de los éteres. Ahora, eh, esa cadena principal, que es el oxígeno con los dos uniones, se llama oxo. No oxo como el de las tiendas, sino oxo, así, OXO. Entonces, vamos a ver lo que es la nomenclatura. Nos dice el libro que eh, por ejemplo, lo primero que se tiene que hacer para nombrar un éter es, bueno, los radicales de los dos lados del oxígeno se escriben de forma o con orden alfabético. Y luego seguidos, o sea, después de escribir estos radicales así, se pone después la palabra éter. Y luego, eh, dice, se incluye el término oxi, que se escribe en medio del nombre de los radicales orgánicos, de los cuales se escribe primero el más simple. Entonces vamos a escribir oxi entre los radicales. Y bueno, nos dice también que se consideran óxidos cuando los radicales son iguales. Entonces déjenme les pongo un ejemplo para
ver cómo es que se lleva a cabo esa nomenclatura. Ahorita lo vamos a ver. Según las normas que vimos ahorita, ¿cómo podríamos nombrar ese compuesto de éter? Bueno, ¿se acuerdan que la forma más frecuente, la más aceptada que decíamos era la primera? Que escribíamos los radicales orgánicos en orden alfabético y luego la palabra éter. Entonces, así de simple, ¿cuáles o qué son las ramificaciones que tiene este éter? Son dos. Y son dos que son exactamente iguales. Son propiles o N-propiles porque no están acomodados de forma distinta. Es el isómero original. Entonces, podríamos decir que es justamente un di. Como son dos, sería un di N-propil éter. Y ya, esa sería la primera forma, la más aceptada. También dijimos que podíamos poner el término oxi entre los dos radicales, entonces podría quedar como esperen, es que no sé por qué el libro lo hace así, pero bueno, podría quedar como propil oxi propil, porque son dos propiles en medio, bueno, a los costados de un grupo funcional oxo. Y nos dice también lo que vimos ahorita, que si los dos radicales son exactamente iguales, se les puede llamar a los éteres como óxidos. Entonces, en este caso, podríamos llamarlo también óxido de propilo, por ejemplo. O sea, estos tres nombres son correctos. Ustedes con que se aprendan una forma de llamarlos está bien, no hay problema. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos otro ejemplo aquí. Identificamos primero dónde está el oxo, aquí está. ¿Y cuáles son los dos radicales? Pues tenemos un etil y tenemos acá un isómero del butil, que si lo investigamos o si lo vemos en nuestros apuntes pasados, pues sería un ter-butil. Entonces, yo digo que las primeras dos formas que vimos son las más fáciles. Entonces, podríamos llamarlo etil terbutil éter o etil oxi terbutil. Sí, porque es por orden alfabético, primero la E y luego la T. Y ya, así se nombra un éter. Vamos a ver otro ejemplo. Déjenme. Entonces, en este otro ejemplo, ahora tenemos uno de los radicales es cíclico y el otro es de cadena abierta. Entonces, ¿cómo se llama cada uno? Pues este es un ciclohexano y este es un N-propano o propano. Bueno, propil. Sí, también acá es un ciclohexil porque son radicales. Entonces, ¿qué va primero, la C o la P? No, pues la C. Entonces, justamente sería llamarlo entonces ciclohexil propil éter o ciclohexil oxi propil.
¿sí? Yo espero que con eso quede un poquito claro. Es bastante sencillo nombrar a los éteres. Eh, Hay algunos nombres especiales que tiene la IUPAC para los compuestos o para los éteres cíclicos. O sea, sí existen los éteres cíclicos, pero estos pues sí que se los tienen que aprender. O sea, bueno, de hecho no, ahorita no vamos a tener ejercicios de estos, a menos de que vayan a ser químicos, no los van a necesitar aprendérselos. Tenemos, déjame se los enseño en el libro. O sea, nos dice, podemos tener éteres cíclicos, por ejemplo acá arriba, en donde tenemos el grupo funcional oxo unido a dos grupos metil, pero también esos grupos metil están unidos entre ellos. Entonces, si se fijan, o sea, para estos la IUPAC ya tiene nombres establecidos, no aplican las normas, no. Entonces así ya de plano se llama óxido de etileno. Y luego tenemos otro compuesto orgánico cíclico, un éter cíclico, que si se fijan cada uno de los radicales del oxígeno pues tendrían dos carbonos, pero después cada uno está unido a otro carbono más entre ellos. Entonces se llama oxano o tetrahidropirano. Entonces son nombres especiales, por eso tampoco quiero que se estresen ahorita por eso. Tenemos este otro ejemplo con un un éter cíclico con 4 carbonos y el oxígeno, y se le llama furano. Y aquí tenemos como dos radicales o dos grupos funcionales oxo juntos, unidos en un compuesto cíclico, y es el p-dioxano. O sea, di de 2 y oxo del grupo funcional oxo. Entonces, pero son casos especiales, ahorita no nos vamos a estresar por eso, porque la verdad está más... necesitaríamos una lista completa de todos los compuestos cíclicos éteres, y está muy complicado eso. Entonces vamos a regresar, vamos a ver justamente lo que son las propiedades físicas. Si se fijan, pues tenemos puntos de ebullición bajos, pero va aumentando igual que con todos los demás, va aumentando entre más compleja es la cadena, igual los puntos de función y la densidad. Casi todos, o sea, necesitan ser bastante complejos para ser más densos que el agua, pero en general todos son menos densos que el agua. Se evaporan más fácil que el agua y se congelan más fácil que el agua. O bueno, necesitamos menos temperatura para poder congelarlos. Entonces casi siempre, o en la naturaleza siempre lo vamos a encontrar en forma o líquida o de gas, nunca sólida. O sea, bueno, no, acá sí tenemos un sólido, 27 grados, pero ya es un compuesto un poquito más complejo. En cuanto a dónde los podemos encontrar en nuestra vida cotidiana, bueno, los éteres se utilizan como anestesia. Es como que su uso más extendido. Son buenos como solventes, que es tal vez también como ustedes los han visto, como éter. Pueden también pueden usarse para acelerar reacciones o para como medios, o sea, el lugar en donde se llevan a cabo algunas reacciones. Como
ayuda como un medio controlado, pero en sí no va a reaccionar, sino solo provee un medio estable para que puedan reaccionar otras dos sustancias sin combinarse, por ejemplo, con oxígeno. Entonces puede ayudar en ese sentido en la parte de la industria química, para brindar un medio libre de oxígeno para reaccionar. Se pueden usar también los éteres como aditivos para gasolinas. Y pues creo que sí. Sí, porque todos, o sea, vienen muchos usos, pero todos tienen que ver ya sea con solventes o como medios de extracción para compuestos de plantas o animales. Entonces, por favor, la tarea sería justamente eso, buscar bien cuáles son todas las funciones de los éteres y hacer un resumen. Y sería todo.